Hola a todos, esta noche vamos a sumergirnos en una historia que parece, a simple vista, tan tranquila como el agua de un pozo al mediodía, pero si te acercas lo suficiente, descubrirás que en ese silencio se escondía una conversación que cambió toda una ciudad. Es probable que no sobrevivas a esto, no porque sea aterrador, sino porque la somnolencia te alcanzará antes de que lleguemos al segundo cántaro. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo me escuchas esta noche, y qué hora es por allá? Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y acompáñame a iniciar el viaje de esta noche. Tú avanzas por un camino polvoriento. Las piedras crujen bajo tus sandalias, y el sol cae desde lo alto como si el cielo hubiera olvidado regular su temperatura. No hay sombra. Solo la línea vibrante del horizonte y tu silueta arrastrando una sombra larga, flaca y cansada. Todo huele a calor. La tierra, los matorrales secos, incluso tú. El sudor es más un estado mental que físico a estas alturas. Entonces ves el pozo. Viejo, circular, borde de piedras gastadas por generaciones de manos que se han aferrado a él como si abrazaran una promesa. No hay nadie. Solo el zumbido de insectos que no se han tomado el día libre. Te acercas. Las paredes del pozo están manchadas de siglos. Aquí, las historias no se cuentan, se filtran entre piedras húmedas y se evaporan al sol. No esperas compañía. Quien viene a buscar agua a esta hora es alguien que, como tú, necesita más que agua. Pero justo cuando te preparas para bajar el cubo, alguien más aparece. Una mujer. No mayor, pero con una mirada que ha visto suficientes lunas como para saber cuándo hablar y cuándo no. Carga un cántaro de barro, ligeramente agrietado, como si reflejara su propia paciencia. Es curioso que venga sola. En estos pueblos, el pozo es el equivalente bíblico del lugar de chismes. Las mujeres vienen por agua, y por rumores. Pero ella viene sola, al mediodía. Mala hora para agua, peor aún para compañía. ¿Y tú qué haces ahí? No estás solo. Un hombre se sienta junto al pozo, con la ropa polvorienta de un viajero y la calma incómoda de quien no pertenece a este lugar. Sus ojos siguen tus movimientos sin juicio, pero con intención. Dame de beber, dice. ¿Perdón? Tú te detienes. La mujer también. Porque él no debería hablarle. No así. No siendo un hombre, no siendo judío. Y mucho menos, con ese tono casual de quien pregunta por la hora. El silencio se estira. Los insectos siguen zumbando, imperturbables por el choque cultural que acaba de estallar en miniatura. Dato histórico, en tiempos de Jesús, la separación entre judíos y samaritanos era algo más que ideológica. Era visceral. Comer juntos, hablar en público, beber del mismo pozo, todo eso estaba prohibido por la costumbre. Como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana, responde ella, sin levantar demasiado la voz. Los historiadores aún discuten si Jesús eligió deliberadamente ese momento y ese lugar, o si simplemente estaba cansado. Pero lo cierto es que su decisión de hablarle allí no fue accidental para el relato. Él sonríe. Habla de agua viva. Tú parpadeas, ¿qué es eso? ¿Una metáfora, un truco de rabino, o simplemente está jugando al filósofo bajo el sol? La mujer frunce el ceño, no molesta, sino más bien curiosa. Dato curioso, el término, agua viva, también se usaba en el judaísmo para referirse al agua en movimiento, manantiales, ríos, en contraposición al agua estancada. Lo interesante aquí es que este pozo era de agua quieta, y Jesús hablaba de algo más dinámico. Algo, inesperadamente fresco. La mujer, por supuesto, no está lista para teologías. Ella quiere saber si este hombre tiene algún balde oculto. Porque si tiene acceso a un manantial secreto, ella está dispuesta a escuchar. Especialmente si eso significa evitar este largo camino todos los días. Él le dice que quien beba de su agua no tendrá sed jamás. Ajá. Y tú levantas una ceja.
Porque eso suena a uno de esos eslóganes de productos milagrosos que luego traen efectos secundarios. Pero ella no se ríe. Dice, dame de esa agua. Y allí es cuando la conversación cambia de tono. Jesús dice, ve, llama a tu esposo y vuelve. Tú contienes el aliento. Lo sabías. Siempre hay un giro. Ella dice que no tiene esposo. Y él, lo sabe. Le dice que ha tenido 5. Y el que tiene ahora no es suyo. Aquí, en esta parte del relato, no hay juicio. Solo un despliegue incómodo de conocimiento. Como si alguien leyera tu historial de navegación frente a ti, con voz suave y mirada directa. La mujer no huye. Eso es lo fascinante. No huye. Se queda. Porque por alguna razón, no se siente expuesta. Se siente, vista. Y así, en pleno mediodía, entre cántaros torcidos y sol inclemente, se abre la puerta a la conversación más larga de Jesús con una mujer registrada en los Evangelios. Y eso, apenas comienza. El sol no se ha movido ni un centímetro. O al menos, eso parece. Pero tú ya no lo notas. Algo ha cambiado en el aire. No, no la temperatura, sigue siendo brutalmente calurosa, pero sí el ritmo de las palabras que están flotando sobre este pozo. La mujer, esa misma que evitó venir por agua en las horas de compañía femenina, ahora está inmersa en una conversación que desafía cada norma social, religiosa y lógica de su día. Y tú estás allí, escuchando todo. Veo que eres profeta, dice ella, con un tono entre incrédulo y fascinado. Lo ha dicho porque no hay otra explicación para lo que este extraño le acaba de revelar. Sus 5 maridos, el estado actual de su vida, su realidad más íntima, todo ha sido expuesto con una frase. ¿Y qué haces tú cuando alguien parece saber tu pasado mejor que tú misma? Pues te aferras a lo que conoces. Y para ella, eso es la religión. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar, lanza la línea como quien lanza una cuerda a un río para no hundirse. Y ahí lo tienes, el famoso debate de las montañas. El monte Gerizim, sagrado para los samaritanos, y Jerusalén, centro espiritual de los judíos. Un enfrentamiento geográfico que ha causado siglos de desacuerdo, para ser honestos, cero hidratación. Dato histórico, los samaritanos tenían su propio templo en el monte Gerizim, destruido por los judíos alrededor del siglo II a.C. Desde entonces, la relación entre ambos grupos se volvió, digamos, más tensa que una cuerda de laúd mojada. Pero Jesús no entra al ring con ganas de pelear. No dice, tú estás equivocada, ni, lee mejor la Toure. En lugar de eso, mira más allá de los templos. Dice que la hora viene, y de hecho ya está aquí, cuando ni en Jerusalén ni en este monte se adorará al Padre como antes. Y ahí lo suelta, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Tú parpadeas. La mujer también. Dato curioso, esa expresión, en espíritu y en verdad, se ha convertido en un mantra religioso, pero en su contexto original fue una bomba teológica. Sugería que la adoración no dependería más de geografía, ni de genealogía. Era, universal. Radicalmente universal. Los historiadores aún discuten si Jesús estaba en ese momento redefiniendo siglos de liturgia con una sola frase o si simplemente estaba usando una metáfora muy adelantada para su época. Pero lo cierto es que la mujer entendió el peso de lo que acababa de oír. Lo sintió en los huesos. Ella cambia de tema otra vez, pero esta vez no para defenderse. No, esta vez es más una invitación tímida, sé que el Mesías viene, y cuando venga, nos explicará todo. Y entonces él la mira. No con esa condescendencia tan común en los debates religiosos, sino con una calidez que corta el aire espeso como una cuchara en miel. Yo soy, dice, el que habla contigo. Y tú, bueno, tú ya no estás segura si estás en una historia o en un sueño de medianoche. Porque si esto es cierto, si este hombre que está sentado en el borde de un pozo polvoriento realmente es quien dice ser, entonces todo cambia. El aire parece más liviano. El pozo parece más profundo. Y,
de algún modo, tú también. Pero antes de que puedas procesarlo, aparecen ellos. Sí. Los discípulos. Ruidos de pasos. Ruidos de tela rozando la tierra. Ruidos de conversaciones ahogadas. Se detienen al verlos. A Jesús, hablando con la mujer. A ti, atrapado en una escena que parece salida de una novela que nunca escribiste. No preguntan nada. No saludan. No dicen, oye, trajimos pan. Solo se quedan ahí, como si la gravedad de la conversación aún resonara en las piedras. Tú notas sus miradas. Notas la forma en que sus ojos se mueven entre Jesús y la mujer como si intentaran hacer ecuaciones morales en el aire. Pero nadie dice nada. Y la mujer, ella se va. Pero no como quien huye. No. Deja su cántaro. Ese cántaro agrietado, tan suyo, tan cargado de rutina y resignación. Lo deja ahí. Como si ya no lo necesitara. Como si acabara de recibir algo que no puede contener en barro. Y corre. Corre de vuelta al pueblo. Dato histórico: en la cultura de la época, una mujer con 5 maridos no era exactamente influencia material. Pero ella corre con la confianza de quien ha dejado una carga invisible. Su reputación. Su pasado. Su cántaro emocional. Todo queda atrás. Dato curioso: ese cántaro, aunque nunca vuelve a mencionarse, ha sido analizado por siglos como un símbolo de la transformación. Algunos dicen que representa la antigua forma de vida, otros simplemente creen que olvidarlo fue accidental. Porque, bueno, ¿quién no ha salido apurado y se ha dejado el termo en la fuente? Los historiadores aún discuten si el gesto de dejar el cántaro fue intencional o una licencia poética del autor del Evangelio. Lo que es seguro es que esa acción tiene más peso narrativo que muchos sermones completos. Y mientras el polvo de sus pasos se disipa en el aire, tú te quedas con una escena congelada, discípulos que no entienden, un maestro que parece satisfecho, y un cántaro que ya no tiene a quien esperar. Todo esto comenzó con una simple petición de agua. Los discípulos están confundidos. Pero no lo demuestran del todo, porque bueno, nadie quiere ser el primero en decir, ¿por qué estaba hablando con ella? Así que optan por lo universalmente humano, fingir que todo está bien y ofrecer comida. Rabí, come, dice uno, probablemente esperando distraer a Jesús de cualquier otro comentario inesperado. Pero Jesús, claro, no entra en ese juego. Yo tengo una comida que ustedes no conocen, responde con esa calma desconcertante que ya debería venir con manual de instrucciones. Y tú, si fueras uno de ellos, habrías mirado alrededor buscando alguna lonchera invisible. Porque, honestamente, si alguien ya trajo comida, no estaría mal compartirla. Hace calor, el camino ha sido largo, y nadie dijo nada sobre ayunar. ¿Alguien le habrá traído de comer?, murmura otro, mientras mentalmente hace un repaso de quién se quedó atrás en el pueblo. ¿Tal vez un delivery samaritano express? Pero Jesús no se refiere a comida literal, claro. Él está hablando de otra cosa. Dice que su alimento es hacer la voluntad del que lo envió y llevar a cabo su obra. Tú los miras a todos y piensas, si eso es comida, probablemente no engorda, pero tampoco llena. Dato histórico: en la cultura judía del siglo I, compartir comida era un acto profundamente simbólico. Implicaba aceptación, comunión, y era una forma concreta de establecer o rechazar vínculos. Aquí, la comida no compartida entre Jesús y la mujer es sustituida por una conversación compartida. Y eso, a su modo, es un festín. Dato curioso: esta escena es una de las pocas donde los discípulos parecen más perplejos que cualquier otro personaje secundario. Usualmente son los que hacen preguntas o interrumpen. Aquí, en cambio, son más accesorios que actores. Jesús les dice que hay una cosecha lista. Y tú miras a tu alrededor. ¿Cosecha? ¿Dónde? Todo es tierra, rocas, tal vez un arbusto con actitud. Pero él no habla de trigo ni de cebada. Levanten la vista, dice. Los campos están listos para la cosecha. Y tú levantas la vista.
Y ves, gente. Gente caminando desde el pueblo. Mujeres con sandalias polvorientas, hombres con cejas fruncidas, niños con más curiosidad que equilibrio. Vienen hacia el pozo. Y de pronto entiendes. La cosecha no es vegetal. Es humana. Dato curioso, el Evangelio de Juan tiene esta manera única de usar metáforas que se convierten en realidades. Jesús habla de agua viva, y tú piensas en un río, pero resulta que es la conversación. Habla de comida, y se refiere a propósito. Habla de cosecha, y aparecen personas. Los historiadores aún discuten si este discurso sobre la cosecha fue dicho tal como se cuenta o si es una condensación editorial de lo que Jesús enseñó durante un rato. Pero lo innegable es que el efecto dramático funciona, al decirlo, las personas llegan. Tú, que llevabas siglos sin ver a los samaritanos y los judíos en el mismo plano, ahora los ves en una sola escena. Caminando hacia un hombre que, horas antes, estaba solo, cansado y sediento. Los discípulos siguen en silencio. La comida olvidada. Las reglas olvidadas. Porque la lógica aquí ya no manda. Y tú, si fueras uno de esos discípulos, estarías preguntándote si acaso este viaje, que parecía una parada improvisada, no era más bien una cita cuidadosamente planeada. Jesús sigue hablando. Habla del sembrador y del segador. Que uno siembra y otro recoge. Que ambos se alegran juntos. Y tú piensas en esa mujer. La que vino por agua y se fue corriendo sin ella. ¿Ella sembró? ¿Ella cosechó? ¿Fue ambas cosas a la vez? Probablemente sí. Porque hay algo poderoso en ser la primera voz que dice, vengan, vean. Y es exactamente eso lo que está ocurriendo. Gente llega. Gente escucha. Gente, se queda. Tú no lo sabías entonces, pero ese momento, una mujer, un pozo, una conversación bajo el sol, se convertiría en una de las escenas más extraordinarias de los evangelios. Y lo mejor es que casi nadie se dio cuenta. Mientras los primeros pasos de los aldeanos levantan polvo en el camino, tú percibes algo curioso, el aire comienza a cambiar. No en temperatura, no seas tan optimista, el sol sigue ahí como una lámpara olvidada, sino en su densidad emocional. Lo que era un mediodía silencioso se transforma lentamente en una procesión improvisada. No hay pancartas, no hay cánticos, pero hay algo más poderoso, expectativa. Imagínate eso. Una multitud de personas movidas únicamente por el testimonio de una mujer que, hasta hace unas horas, era probablemente más tema de cuchicheo que de inspiración. Y sin embargo, allí van. Jóvenes, viejos, comerciantes interrumpiendo su jornada, abuelas dejando la masa sin amasar. Todo por una frase, he encontrado a alguien que me lo ha dicho todo. Dato histórico, en la sociedad patriarcal de la época, el testimonio de una mujer no tenía valor legal. En muchos contextos, ni siquiera se aceptaba como válido en juicio. Que esta historia tenga como punto de partida un testimonio femenino, y además de una mujer samaritana con un pasado complicado, es como decir, sí, vamos a desafiar todas las normas, ¿y qué? Dato curioso, esta escena es uno de los pocos momentos en los evangelios donde Jesús no va a la gente va hacia él. Es como si el guión del relato se invirtiera sin aviso. No hay milagros espectaculares. No hay caminatas sobre el agua. Solo una conversación que, aparentemente, supo tocar algo esencial. Los historiadores aún discuten si esta mujer fue realmente la primera evangelista no oficial del Nuevo Testamento. Algunos creen que su rol fue accidental. Otros, que fue tan calculado como cualquier movimiento de Jesús. Pero lo innegable es que funcionó. Y tú estás ahí, observando cómo esta ciudad de casas encaladas y callejones polvorientos se activa con una energía casi eléctrica. La gente se acerca al pozo como si alguien hubiera anunciado un eclipse, o mejor, una feria de pan gratis. Jesús no dice nada. No se levanta. No se acomoda la túnica. Solo espera. Con esa paciencia que a veces da nervios, porque no está hecha de desesperación sino de certeza. Y entonces ocurre algo, aún más extraño.
La gente le pide que se quede. Es decir, piénsalo. Un grupo de samaritanos le pide a un judío que se quede en su pueblo. Y lo hace. Durante 2 días. Dato histórico, las tensiones entre samaritanos y judíos no eran cosa ligera. Era un conflicto de siglos, con templos destruidos, insultos cruzados y mucha distancia emocional. Que un rabino judío se hospedara en un pueblo samaritano era como si Batman pasara un fin de semana en casa del Guasón para hablar de filosofía. Y sin embargo, así fue. Jesús se queda. Tú te preguntas, ¿dónde durmió? ¿Qué comió? ¿Quién lo alojó? Probablemente la misma gente que, 2 días antes, no lo hubiera dejado ni tocar el borde del pozo. Y en ese espacio cotidiano, no una sinagoga, no una sinfonía de ángeles, se construye algo diferente. Las conversaciones. Las preguntas tímidas. Las risas discretas que nacen cuando alguien dice, eso también me pasa a mí. Tú caminas por el pueblo esos días. Y notas que la vida sigue. El pan se sigue horneando. Las cabras siguen interrumpiendo. Los niños siguen perdiendo las sandalias. Pero hay algo distinto. Una lentitud más atenta. Un silencio más intencional. Y sí, lo sientes, la gente está escuchando. Dato curioso, esta es una de las pocas veces que Jesús se queda tanto tiempo en un lugar no judío. Y no porque lo inviten con banquetes, sino por lo que nació de una conversación al borde de un pozo. Los historiadores aún discuten si ese par de días tuvo impacto duradero en la comunidad samaritana, o si fue simplemente una pausa antes de seguir camino. Lo cierto es que siglos después, aún seguimos hablando de ellos. Y tú, mientras ves al grupo reunirse una vez más en torno al pozo, sí, el mismo de siempre, con las piedras desiguales y el musgo traicionero, entiendes que a veces, el milagro no está en lo sobrenatural, sino en que alguien simplemente escuche. Y que tú también lo hagas. 2 días pueden pasar volando, o arrastrarse como burros tercos en su vida. Pero estos 2 días, para ti, se sienten distintos. No porque haya eventos dramáticos, nadie resucita, no caen rayos del cielo, no hay maná descendiendo en cámara lenta, sino porque algo sutil está ocurriendo en los detalles. Tú observas a Jesús. No como figura lejana de vitral, sino como alguien que se sienta, que escucha, que mastica pan algo duro sin quejarse. Cada conversación parece tener el peso exacto de lo necesario. Ni más, ni menos. Y la mujer. La del cántaro. Ella ya no es solo la del pozo. Ahora tiene nombre entre los vecinos, aunque nadie te lo dice en voz alta. Los niños se le acercan con menos timidez. Las otras mujeres ya no bajan la voz cuando pasa. Los hombres la saludan con una inclinación de cabeza casi respetuosa. Algo ha cambiado. Dato histórico, el testimonio de una mujer no solo fue el catalizador de todo este movimiento, sino que marcó un quiebre narrativo. En el Evangelio de Juan, este momento antecede incluso a algunos de los milagros más conocidos. Como si dijera, antes de caminar sobre las aguas, escuchemos lo que esta mujer tiene que decir. Dato curioso, hay tradiciones orales que le dan un nombre a esta mujer, Fotina o Potine, la iluminada. En algunas ramas del cristianismo oriental, incluso se le venera como santa. Nada mal para alguien que solo vino a sacar agua. Los historiadores aún discuten si esta identificación posterior tiene base documental o si fue un intento de resarcir su figura ante la historia. Lo que no se discute es el impacto que tuvo. En pocas líneas, se convirtió en el modelo inesperado de lo que puede ocurrir cuando el diálogo genuino reemplaza el juicio. Tú caminas por las calles de la aldea durante esos días. Y notas otra cosa, los ancianos ya no discuten tanto sobre el monte Gerizim. No porque hayan cambiado de opinión. Simplemente, no es tan urgente. La conversación ahora es otra. Un anciano te dice que oyó a Jesús hablar sobre pozos interiores, sobre sed que no se sacia con agua, sino con algo más profundo. Una niña te muestra una piedra que encontró cerca del pozo, brilla más desde que él llegó, dice. Un joven confiesa que ya no se levanta igual por las mañanas.
No sabe explicar por qué. Todo suena muy simple. Y tal vez por eso es tan poderoso. ¿Y tú, testigo de lujo, sientes algo extraño? Una especie de nostalgia adelantada. Porque sabes que Jesús no se quedará. Ya ha comenzado a preparar su salida. No con prisa, pero con claridad. Como quien sabe que cada lugar tiene su semilla, pero no su siembra completa. Y llega el momento. La gente se reúne una última vez. No hay discursos. No hay "nos vemos pronto" ni promesas de retorno. Solo miradas largas, de esas que no necesitan más palabras. Y alguien dice lo impensado. Ahora creemos, no solo por lo que ella nos dijo, sino porque lo hemos oído nosotros mismos. Tú la miras. Ella escucha eso. Y sonríe. No esa sonrisa ligera, de cortesía. Sino una sonrisa profunda, ancha, como si por fin llevara algo que el cántaro nunca pudo contener. Dato curioso, esa frase, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, suele interpretarse como el momento en que el testimonio se convierte en experiencia personal. Es, en cierto modo, el sueño secreto de todo buen narrador, que los oyentes den el siguiente paso solos. Y entonces ocurre algo inesperado. El cántaro sigue allí. En el borde del pozo. Nadie lo tocó. Nadie lo llevó de vuelta. Y, curiosamente, nadie lo rompió. Está seco, polvoriento, olvidado, y, sin embargo, sagrado. Los historiadores aún discuten si ese cántaro representa el abandono de lo viejo o el recordatorio de un antes. Lo que es seguro es que, para ti, se ha convertido en un monumento silencioso a una conversación que lo cambió todo. Y con eso, Jesús se marcha. No en gloria, no en procesión. Simplemente, se va. ¿Cómo llegó? Tú lo ves alejarse. Y en el silencio que queda, te das cuenta de que esa fue, efectivamente, la conversación más larga de Jesús con una mujer en toda la Biblia. Y tú estuviste allí. El polvo aún no se asienta del todo en el camino cuando Jesús desaparece por el horizonte. Tú te quedas un rato más en la aldea, como si tus pies no supieran muy bien si irse o quedarse. Todo ha vuelto, aparentemente, a la normalidad. Pero tú sabes que ya nada es como antes. Porque las cosas que cambian por dentro no necesitan hacer ruido para dejar huella. La mujer, sí, esa misma que dejó el cántaro como si abandonara una versión antigua de sí misma, ahora camina por el pueblo con paso seguro. No busca aprobación. No necesita explicarse. Su historia ya está contada, y la están contando otros. Dato histórico, el concepto de testimonio en la cultura hebrea estaba muy ligado a la idea de repetición, de pasar la voz. Pero aquí, lo revolucionario es que no fue un escriba ni un rabino quien lo comenzó, sino una mujer con sed. Literal y existencial. Dato curioso, este encuentro, según el Evangelio de Juan, ocurre justo después del diálogo con Nicodemo, un maestro respetado del Sanedrín. Es un contraste narrativo casi poético. Primero, Jesús habla con uno de los líderes religiosos más importantes de su tiempo, y luego con una mujer samaritana anónima. ¿El resultado? Solo uno de ellos entendió lo que escuchó, y no fue el de los pergaminos. Los historiadores aún debaten si ese orden fue intencional o resultado del estilo del autor. Pero el mensaje parece claro: el reino de los cielos no responde a jerarquías terrenales. Mientras caminas por la aldea, te das cuenta de que la gente no ha dejado de hablar del hombre en el pozo. Algunos lo llaman profeta. Otros dicen que era un sabio viajero. Unos pocos se atreven a usar la palabra Mesías, aunque la dicen en voz baja, como si al nombrarlo, pudieran hacerlo volver. Tú no necesitas pruebas. Estuviste ahí. Escuchaste. Sentiste el cambio. Viste la transformación. Y, por si fuera poco, ahí sigue, el cántaro. Inmóvil. Lleno de significado. Y es entonces cuando ocurre otra cosa curiosa. Los niños empiezan a reunirse junto al pozo. No para sacar agua. Solo para jugar.
Correr alrededor, inventar historias, tocar las piedras como si tuvieran memoria. Uno dice que el pozo ahora canta por las noches. Otro afirma haber soñado con un hombre que le hablaba del cielo sin mirar hacia arriba. Una niña asegura que el agua sabe diferente desde esa visita. Y tú solo sonríes. Dato histórico, los pozos eran centros de vida social en la antigüedad. No solo daban agua, sino que eran puntos de encuentro, comercio, incluso tribunal informal. Pero este pozo se convierte en algo más, en un punto de partida. Y sí, la rutina vuelve. El pan vuelve a hornearse. Las cabras vuelven a molestar. Las sandalias siguen perdiéndose. Pero en las noches, cuando el pueblo se apaga como una lámpara de aceite sin viento, tú puedes casi escuchar los ecos de esa conversación. No por las palabras, sino por el silencio que dejaron. Los historiadores aún discuten cómo una escena tan breve pudo tener tanto impacto. Algunos argumentan que fue ampliada con fines teológicos. Otros creen que, precisamente por ser tan atípica, se conservó con tanto detalle. Pero sea como sea, aquí está, tú la viviste. Y mientras las sombras de la tarde comienzan a estirarse, tú te sientas una última vez junto al pozo. La piedra está tibia. El aire, más fresco. Y el cántaro, siempre ahí. No molesta. No estorba. Simplemente, espera. Tal vez a la próxima mujer. Tal vez a otro viajero. Tal vez a ti. Y tú, por fin, cierras los ojos. Porque lo que ocurrió aquí no necesita ser repetido. Solo recordado. El cielo comienza a colorearse con esas franjas suaves que anuncian el final del día. Naranja pálido, azul que se apaga lentamente, y un resplandor dorado que roza los bordes del pozo como si incluso la luz supiera que algo sagrado ocurrió aquí. Tú sigues ahí, observando, casi como un centinela de recuerdos. La gente va y viene. El mercado del pueblo resurge con su bullicio habitual. Los niños corren con cuerdas improvisadas. Las voces regresan al volumen cotidiano. Pero si prestas atención, notarás algo. Ya nadie se refiere a esa mujer con el tono de antes. Ahora es la que habló con él. Esa que nos dijo la verdad. Esa que, bueno, tú sabes. Los títulos cambian. Y eso, en una comunidad pequeña, es casi un milagro. Dato histórico, en la cultura samaritana, como en muchas del mundo antiguo, la reputación era moneda de alto valor. Restaurarla no era tarea fácil. Lo que le ocurrió a esta mujer es equivalente a una absolución comunitaria sin juicio previo ni veredicto formal. Y lo más curioso es que no fue ella quien pidió esa restauración. Solo habló. Y, en ese hablar, mostró una transparencia que nadie esperaba. Porque a veces, lo que transforma no es lo que dices, sino que te atrevas a decirlo. Jesús ya se ha ido. Pero su ausencia es más elocuente que muchas presencias. Tú recuerdas sus palabras. No porque las hayas anotado, sino porque se te quedaron pegadas como las semillas de cardo a una túnica gastada. Yo soy, el que habla contigo. Tan simple. Tan directo. Tan, extraño. Dato curioso, esa frase, yo soy, es, para los oídos judíos del primer siglo, una bomba semántica. Es la misma que, según la tradición, Dios usó para identificarse ante Moisés en la zarza ardiente. En hebreo, Eyeas Chereye. Jesús usa esa estructura varias veces en el Evangelio de Juan, pero aquí lo hace en la conversación más íntima y personal posible. Los historiadores aún debaten si el autor del Evangelio quiso colocar esta frase aquí por intencionalidad literaria, o si refleja una fidelidad histórica al momento real. Pero de una u otra manera, el resultado es el mismo: peso, presencia, profundidad. Y ahora, la aldea lo comenta todo. Las frases se reciclan, se repiten, se adornan. ¿Oíste que le dijo que era el Mesías? ¿Que ella dejó el cántaro? ¿Que se quedó 2 días y durmió en casa de los vecinos de Elías? ¿Que el agua del pozo ahora brilla un poco más? Todo eso circula entre los muros encalados,
con la naturalidad con la que circulan los tomates en época de cosecha. Y mientras tanto, tú observas el cántaro. Aún allí. Torcido. Silencioso. Como si se hubiera fundido con la piedra del pozo. Tú no sabes si algún día lo retirarán. O si alguien lo usará de nuevo. Tal vez se convierta en florero. Tal vez en asiento improvisado. O quizás nadie se atreva a tocarlo jamás, por temor a interrumpir algo sagrado que aún sigue ocurriendo. Dato curioso, en algunas tradiciones orientales, los objetos olvidados en lugares sagrados son tratados como reliquias involuntarias. Cosas mundanas que, por accidente, han absorbido un momento eterno. Y ahí está. El cántaro. Testigo de lo invisible. Tú te preguntas si algún día se escribirá sobre esto. Si alguien más lo contará. Si otra generación recordará que una mujer, sin nombre, sin título, sin permiso, fue la primera en escuchar a Jesús decir lo que nadie más había oído. Probablemente sí. Porque las historias verdaderamente importantes no necesitan trompetas. Solo un pozo, una voz, y alguien dispuesto a quedarse un poco más tarde para escuchar, y tú, esta noche, eres esa persona. La noche finalmente cae sobre el pueblo, envolviéndolo en esa suavidad que solo se encuentra cuando el calor cede y los murmullos se transforman en suspiros largos. Las antorchas comienzan a encenderse de manera dispersa. Una luz aquí, otra allá. Como luciérnagas con horario y función. Tú te quedas un poco más, sentado junto al pozo. El cántaro, ese silencioso protagonista que nadie menciona pero todos sienten, ya está casi oculto en la penumbra. Aún así, sabes que está ahí. Inamovible. Imborrable. Y la mujer, ha cambiado. No en su ropa, que sigue siendo sencilla y áspera al tacto, ni en su rostro, que todavía muestra las marcas de la intemperie y los días sin descanso. Ha cambiado en su forma de mirar. En su manera de estar de pie. En el espacio que ahora ocupa, que parece un poco más grande, más digno, más suyo. Dato histórico, en muchas comunidades del cercano Oriente Antiguo, las mujeres solo podían hablar en público en contextos estrictamente funcionales, mercado, familia, agua. El hecho de que esta mujer haya hablado a todo el pueblo y haya sido escuchada, sin ser interrumpida, ya es una revolución. Silenciosa, sí. Pero revolución al fin. Dato curioso, varios padres de la Iglesia primitiva citaron esta historia como un ejemplo de cómo Dios elige lo inesperado para comunicar lo eterno. Hay escritos del siglo II donde se refiere a esta mujer como apóstol de los marginados. Y los historiadores aún discuten si estas referencias fueron añadidas para reforzar el papel de la mujer en los primeros siglos del cristianismo, o si realmente reflejan una tradición sólida y coherente. Lo cierto es que su historia, corta como es, ha sobrevivido milenios. Y eso no ocurre por accidente. Mientras la aldea se va apagando en sus actividades, tú te preguntas. ¿Cómo se recuerda una conversación? No un sermón. No un milagro. No una guerra. Una simple conversación. Tal vez porque no fue tan simple. Él le habló de su vida sin acusarla. Ella no negó su historia. Y en medio de eso, brotó una verdad. Algo que el agua no podía limpiar, pero que sí podía reflejar. Y ahora, en el aire fresco que comienza a correr, tú ves que los niños siguen acercándose al pozo. Ya no juegan. Solo, están. Sentados. Como si ese círculo de piedra fuera una especie de maestro silencioso. Uno incluso acaricia el borde con la palma abierta. Otro pone su oído como si esperara escuchar el eco de algo más que su propia respiración. Es entonces cuando tú, casi sin darte cuenta, cierras los ojos por un momento. Y escuchas. No voces. No pasos. No insectos. Solo eso que queda cuando todo lo demás se ha dicho. Silencio. No el tipo incómodo. Sino el que envuelve. El que guarda. El que susurra que algo grande pasó, y que no necesitas entenderlo todo para que te transforme. Dato curioso,
Hay quienes afirman que el verdadero milagro de este relato no es la confesión, ni el cambio de la mujer, ni siquiera la conversión de la aldea. Dicen que el milagro fue que, por unos minutos, en medio de un mundo caótico, dos personas se vieron de verdad. Y eso es lo más difícil. Los historiadores aún discuten si Jesús reveló su identidad con tanta claridad en otros encuentros como lo hizo aquí. Lo que sí es seguro es que en este, no hubo parábolas. No hubo rodeos. Solo una frase directa, sin adornos. Yo soy. Y tú, que estuviste presente en esta conversación, sientes que algo dentro de ti también se ha dicho. Algo que tal vez no entiendes del todo, pero que no quieres dejar atrás. La noche avanza. El pozo sigue allí. El cántaro, también. Y tú, por fin, te levantas. No porque ya no haya nada que ver. Sino porque lo más importante ya lo has oído. Tus pasos resuenan levemente en la tierra compacta mientras te alejas del pozo. No porque quieras dejarlo atrás, sino porque sabes que, en realidad, ya lo llevas contigo. No en la mochila, esa está tan vacía como cuando llegaste, sino en la memoria. En ese rincón suave del alma donde van a dormir las cosas que valen la pena. La aldea está más callada ahora. No es ese silencio de obligación, de cuando todos intentan dormir aunque el calor no lo permita. Es otro tipo de silencio. El que nace cuando todos tienen algo nuevo que pensar, pero aún no saben cómo decirlo. Y tú, mientras pasas frente a casas de adobe, escuchas trozos de conversación entre ventanas mal cerradas. Yo estuve ahí, lo vi. Dijo que conocía mi historia también, aunque no le conté. No era como los otros, no hablaba para impresionar. Y allí, entre esas frases, tú encuentras confirmación, esto no fue una simple visita. Fue una grieta en la rutina. Una pausa en la costumbre. Un destello de eternidad en el calendario semanal de una aldea olvidada. Dato histórico, los evangelios no mencionan el nombre exacto de este pueblo samaritano, pero algunos estudiosos lo han identificado con Siquelm, cerca del monte Gerizim. Un lugar con historia, sí, pero también con cicatrices. Por eso este encuentro fue tan distinto. Como si el pozo hubiera recogido no solo agua, sino una sed muy antigua. Dato curioso, en algunas versiones apócrifas del relato, se dice que la mujer se convirtió en misionera en su región. Otros textos, mucho más coloridos, incluso afirman que viajó hasta Cartago. No hay pruebas sólidas, claro, pero la sola idea ya es poética, que alguien, tan común a los ojos de su época, pudiera haber llevado el mensaje más lejos de lo que nadie esperó. Los historiadores aún discuten si este relato fue transmitido por tradición oral durante décadas antes de ser escrito en su forma actual. Pero si así fue, se nota. Tiene la cadencia de las historias contadas bajo la luna, con una copa de agua al lado y la intención de que el oyente se quede un poquito más despierto. Tú cruzas el umbral del último callejón, ese que te lleva de regreso al campo abierto, y te detienes un momento. Giras. Miras la aldea desde fuera. Todo parece igual. Pero no lo es. Una lámpara colgada en una pared tiembla levemente con el viento. Un perro ladra a la distancia, como si intentara mantener viva la costumbre. Una mujer mayor barre el umbral de su casa aunque ya esté limpio. Y tú simplemente respiras. Porque lo que ocurrió junto a ese pozo no necesita un altar ni una inscripción en piedra. Necesita que alguien lo recuerde. Que alguien lo lleve en la voz. Que alguien, como tú, tal vez, lo vuelva a contar. Dato curioso, en muchas culturas antiguas, las historias eran más valiosas que el oro. El oro no se podía comer, ni te curaba la fiebre, ni te hacía compañía en una noche larga. Pero una buena historia, esa podía salvarte del olvido. O al menos, ayudarte a dormir. Y mientras las estrellas comienzan a asomar en el firmamento como puntos de bordado en una tela infinita, tú decides no apresurarte. Te sientas en una piedra plana, al borde del camino. No porque estés cansado. Sino porque quieres quedarte un rato más con la sensación exacta de ese día. El cántaro. El pozo.
La voz. La mirada. El yo soy. Y tú. Todo está ahí. No necesitas cerrar los ojos para volver, la noche ya se ha instalado del todo. Nada de tonos rojizos ni cielos intermedios. Solo un azul profundo que parece beberse todo lo que queda de claridad. Y en medio de ese azul, un campo de estrellas que se extiende como si alguien lo hubiera desenrollado con cuidado sobre tu cabeza. Tú sigues allí, en esa piedra junto al camino, como si tu cuerpo supiera que lo mejor aún no ha terminado. No porque vayas a ver fuegos artificiales ni ángeles bajando del cielo, sino porque a veces, el final necesita un poco más de tiempo para asentarse. Y justo cuando estás a punto de levantarte, escuchas algo, pasos. Pasos arrastrados. Ligeros. Torpes, tal vez. Pero humanos. Una figura emerge de la penumbra. Es un hombre mayor, con el rostro cubierto por una barba que parece haber crecido a fuerza de tiempo y viento. Lleva una lámpara de aceite y camina sin prisa, como si supiera que nada importante lo espera, salvo una conversación. Se sienta a tu lado sin decir nada. Y juntos, miran hacia la aldea. El pozo está demasiado lejos para verlo, pero ambos saben que está ahí. No hace falta decirlo. ¿Sabes? Dice el hombre después de un rato. Yo estaba allí cuando ella volvió corriendo. Tú no contestas. Solo asientes. No le creí, confiesa, rascándose la oreja con un gesto mecánico. Nadie lo hizo al principio. Pero tenía esa forma de hablar, como si cada palabra viniera con una piedrita en la mano. No para golpear, sino para construir algo. Tú sonríes, porque entiendes lo que quiere decir. Y luego lo vi, continúa. No parecía nada especial. Nada brillante. Pero me miró como si supiera cuánto me pesa la espalda cada mañana. Y no dije nada. Pero él sí. Me habló como si ya me conociera. Tú piensas, eso suena muy familiar. Dato histórico, uno de los aspectos más comentados de los encuentros de Jesús con la gente es su capacidad de personalizar cada conversación. No usaba fórmulas. No repetía discursos. Cada palabra parecía hecha a medida del corazón que la recibía. Dato curioso, en algunos comentarios rabínicos antiguos, hay referencias indirectas a el maestro Galileo que hablaba en Samaria, lo cual sugiere que este evento dejó eco incluso fuera del círculo cristiano primitivo. No todos creían, pero todos lo recordaban. Los historiadores aún debaten si el impacto de estos encuentros fue tan inmediato como lo describen los textos. Pero si ese anciano a tu lado está en lo cierto, entonces sí, fue tan simple, y tan poderoso. ¿Sabes qué es lo que más me desconcierta? Dice él, girando hacia ti por primera vez. Que no hizo nada. No curó a nadie. No multiplicó panes. Solo, habló. Y tú piensas, tal vez, en este mundo tan lleno de ruidos, hablar bien, es el verdadero milagro. Se quedan en silencio por un momento más. Y tú notas que el aceite de su lámpara empieza a agotarse. La llama tiembla, pequeña, como una última sílaba antes del sueño. Él se levanta con esfuerzo. Y antes de marcharse, te dice. Si lo vuelves a ver, dile que sí. Que ahora sí creo. No sé exactamente en qué. Pero creo. Y se va. Desaparece entre los arbustos, llevándose consigo su lámpara a medio morir. Y tú te quedas otra vez solo. Pero esta vez no pesa. Porque ahora llevas también su historia. Y la de ella. Y la de todos los que se quedaron callados, pero fueron tocados. El pozo ya no es solo un lugar. Es un archivo. Una biblioteca líquida. Una grieta en la historia por donde se filtró la luz. Y tú, mientras te preparas para dormir en ese rincón polvoriento del mundo, sabes que todo esto, realmente ocurrió, y eso basta. La tierra aún guarda el calor del día, esa especie de tibieza persistente que se pega a tus sandalias como recuerdo de soles anteriores. Tú avanzas por el camino despacio, sin rumbo fijo,
como si tus pies supieran que hay más por absorber antes de dejar atrás este lugar. Y mientras caminas, escuchas algo inesperado, risas. Suaves. Tímidas. Sinceras. Te detienes detrás de una higuera y ves a un grupo reunido, 4 mujeres, 2 hombres y un niño. Todos sentados en círculo, intercambiando historias. No cualquier historia. Están hablando de ella. De la mujer del pozo. Me miró como si yo también tuviera un cántaro invisible, dice una. Y cuando habló, fue como si por fin el pozo me hablara a mí, responde otra. No sé cómo, pero me hizo querer escuchar, dice el hombre mayor, acariciando su barba como si la sabiduría le brotara desde ahí. Y tú, detrás de la higuera, no puedes evitar sonreír. Porque esto es lo que ocurre cuando una historia se vuelve verdadera, deja de pertenecer a uno solo. Se reparte. Se riega. Se adapta. Se vuelve muchas cosas, pero no se pierde. Dato histórico: en la cultura semítica, la tradición oral era más importante que la escrita. Las historias se contaban en plazas, en cenas, en momentos de espera. No para entretener, sino para preservar. Para mantener vivo lo invisible. Dato curioso: algunos manuscritos antiguos sugieren que el pozo de Jacob fue lugar de peregrinaje incluso antes de este encuentro con Jesús. Pero después adquirió otra fama. Ya no era solo el pozo donde Jacob bebió, sino donde el Mesías habló. Los historiadores aún discuten cuántas de estas narraciones fueron embellecidas con el tiempo. Pero el hecho de que una conversación sobre agua transformara a toda una aldea es algo que incluso los más escépticos tienen que aceptar como notable. Y ahí estás tú, escuchando sin ser visto. Pero no por chisme. Sino porque presenciar cómo una historia crece es como ver una planta brotar en tierra que ya dabas por seca. Una de las mujeres, la más joven, toma una piedra pequeña y la lanza al centro del círculo. ¿Y si lo volvemos a contar mañana, pero con más detalles? Propone. Los demás asienten. Y tú te alejas en silencio, porque sabes que no necesitas añadir nada. Ya lo están haciendo ellos. Y lo hacen bien. Más adelante, pasas junto a una casa con la puerta entreabierta. Dentro, un niño le pregunta a su padre. Papá, ¿por qué Jesús no se quedó más tiempo? El padre se queda pensativo. Porque el agua no se queda en un solo lugar, responde. Fluye. Va donde hace falta. Tú te detienes un segundo. Porque esa frase, esa sí que va a quedarse contigo. Dato curioso: algunas versiones artísticas de esta historia han representado a Jesús como una especie de río que toca ciertos puntos, pero nunca se detiene. Y cada punto tocado se vuelve fértil, aunque él ya no esté allí. Tú miras al cielo. Las estrellas siguen su curso. Y por primera vez en mucho tiempo, no sientes apuro. Porque esta noche, la historia aún no se ha acabado. Está germinando. Y tú has sido parte de su siembra. El camino se ensancha a medida que te alejas del pueblo. Ya no hay casas, ni voces, ni cánticos nocturnos. Solo el murmullo distante del viento rascando la superficie seca de la tierra, como si intentara arrancarle secretos guardados bajo capas de polvo. Tú avanzas. No porque quieras irte, sino porque sabes que hay momentos que solo se entienden cuando los miras desde cierta distancia. Y mientras caminas, una pregunta aparece, como una brisa fresca entre pensamientos recalentados. ¿Quién soy ahora, después de todo esto? Porque sí, tú fuiste testigo. Pero más que eso, fuiste transformado. No por un milagro visible. No por una luz cegadora. Por una charla. Una charla que no era para ti, y sin embargo, era completamente para ti. Dato histórico: en el mundo antiguo, los pozos no solo eran fuentes de agua, sino lugares de encuentro clave. Era donde sucedían matrimonios, acuerdos, descubrimientos, incluso conflictos. Que este momento ocurriera en uno no es casualidad. Es como si la conversación necesitara el contexto exacto de algo tan profundo, y tan cotidiano. Dato curioso:
Según algunas interpretaciones rabínicas, el agua del pozo de Jacob tenía un simbolismo especial, la promesa. Algo que estaba ahí desde tiempos de los patriarcas, esperando ser reclamado, bebido, comprendido. Jesús hablando allí no era solo práctico. Era simbólicamente perfecto. Los historiadores aún discuten si los elementos del relato, el pozo, la hora, la mujer, el agua, fueron elegidos por su peso simbólico o si ocurrieron de forma natural. Pero incluso si fue casualidad, qué casualidad más cuidadosamente armada. Te detienes un momento en una colina baja. Desde ahí, puedes ver las sombras del pueblo a lo lejos. Apenas unos puntos de luz. Pero tú sabes lo que hay detrás de esos puntos, personas diferentes, conversaciones que antes no existían, cántaros olvidados que ahora significan algo. Te sientas en el suelo. La tierra está fresca por primera vez en el día. Y tú, entrecerrando los ojos, recuerdas cada detalle. No como un archivo ordenado, sino como un torbellino suave que va girando. La voz del hombre junto al pozo. La incredulidad de ella. La forma en que se transformó sin que nadie lo notara. Las palabras que no necesitas repetir porque las sientes aún resonando. Y entonces ocurre lo inevitable, te preguntas si tú también tienes un cántaro que dejaste atrás sin darte cuenta. Tal vez sí. Una idea vieja. Un miedo repetido. Una versión de ti que ya no encaja. Tú no lo llevas. No lo buscas. Y, lo más importante, no lo extrañas. Dato curioso, hay quien dice que todos llevamos cántaros, y que no todos están hechos de barro. Algunos son promesas no cumplidas. Otros son historias no contadas. Algunos más son rutinas que ya no nos sirven. Dejarlos no es abandono. Es evolución. Y tú, en esa colina bajo un cielo sembrado de estrellas, decides que está bien no saberlo todo. Que no tener todas las respuestas es parte del encanto. Porque hoy aprendiste algo que nadie puede quitarte. Una conversación puede cambiar una vida. Incluso si no es contigo. Incluso si solo la escuchaste. Y con eso, cierras los ojos. Solo un momento. Solo para sentir el silencio desde dentro. Como un eco. Como un pozo. Como una voz. Despiertas con el leve roce de la brisa sobre tu mejilla. No fue un sueño profundo, más bien una siesta cósmica, una pausa mental, de esas que no sabes si duraron 5 minutos o 5 siglos. Abres los ojos y el cielo ya está en transición otra vez. A lo lejos, muy tímidamente, el horizonte empieza a desteñirse. Azul oscuro mezclado con un toque de gris lechoso, las primeras pinceladas del alba. Y tú, sigues ahí. Sobre la colina. Bajo el cielo. Con un pozo lleno de recuerdos a tus espaldas. Te levantas sin apuro. El cuerpo cruje, sí. La espalda protesta. Pero hay una extraña ligereza en tus movimientos, como si algo que pesaba desde hace tiempo ya no estuviera colgado de tus hombros. Avanzas de nuevo por el camino, y al hacerlo, comienzas a notar detalles que antes te parecían irrelevantes, la manera en que las piedras están apiladas junto a los matorrales, como la arena cruje con distintos tonos según el ángulo del pie, o la música que hace una rama seca al ser arrastrada por el viento. Todo parece tener un lenguaje secreto. Y es ahí cuando piensas en ella. La mujer. La que se acercó al pozo con un cántaro vacío y se fue, sin él. La que transformó un mediodía cualquiera en una sinfonía de conversaciones. La que logró que una aldea que nunca escuchaba, escuchara. Dato histórico, el relato del Evangelio de Juan no nos da el nombre de la mujer samaritana, pero su historia tiene un espacio inusual, una conversación de más de 40 versos. Jesús no habla tanto tiempo con nadie más, ni siquiera con sus discípulos más cercanos. Dato curioso, algunos manuscritos coptos y siriacos más tardíos la nombran como Potine. Se dice que se convirtió en predicadora, mártir, y figura central para la Iglesia oriental. Pero, incluso si todo eso se añade después, no deja de ser revelador, algo en su historia empujó a los siglos a no olvidarla.
Los historiadores aún discuten si esta mujer representa una figura simbólica, una alegoría de la humanidad sedienta, o una persona concreta. Pero tú, que estuviste allí, al menos en este viaje de susurros, sabes que era real. La forma en que bajó los ojos. La manera en que los levantó después. Todo eso, es imposible de fingir. Mientras desciendes hacia el valle, ves en el suelo algo inesperado, una pequeña flor. Solitaria. No particularmente bonita. Pero firme. Nacida del suelo reseco como si el polvo decidiera contar su propia versión de lo que ocurrió. Y te agachas. La tocas con la punta del dedo. Y recuerdas. El agua que yo doy se convertirá en una fuente, que salta para vida eterna. No hace falta ser teólogo para entenderlo. No necesitas conocer griego bíblico. Solo necesitas haber sentido sed alguna vez, y luego haberla perdido sin saber cuándo. El viento sopla. No fuerte. Pero con ritmo. Y en ese susurro, tú entiendes que ya es hora. Hora de irte. No porque quieras. Sino porque es lo que se hace cuando una historia ya ha echado raíces. Se la deja crecer. Y tú, caminas. No con la urgencia de quien huye, ni la prisa de quien olvida. Sino con la calma de quien ha sido llenado. Sin cántaros. Sin peso. Solo con memoria líquida. La mañana se estira sobre el paisaje como una sábana recién lavada. El cielo deja de ser promesa y se convierte en claridad concreta. A tu alrededor, el mundo parece que aún está decidiendo si despertarse del todo o quedarse un poco más entre las cobijas del amanecer. Tú, en cambio, sigues caminando. Sin rumbo preciso, pero con dirección. Porque cuando uno lleva dentro una historia tan honda como un pozo, no hace falta saber a dónde va. Solo hace falta seguir. El camino se bifurca. Una parte lleva de regreso a la aldea. La otra, hacia la siguiente. Tú miras ambas. Y, por alguna razón que ni tú entiendes del todo, decides no volver. Tal vez porque ya no eres quien llegó. Tal vez porque volver con lo aprendido es más difícil que seguir adelante. Dato histórico, los caminos en Samaria eran más que rutas comerciales. Eran arterias de conexión entre culturas hostiles. Para un judío, pasar por Samaria era incómodo. Para un samaritano, recibir a un judío era controversial. Y, sin embargo, fue justo en esa franja ambigua donde ocurrió una de las conversaciones más humanas del texto bíblico. Dato curioso, hay un dicho entre los rabinos antiguos que dice, Dios se oculta en los bordes del mapa. Tal vez por eso, las historias más transformadoras no ocurren en los templos, sino en los márgenes. Como este pozo. Los historiadores aún discuten si Jesús pasó por Samaria por necesidad logística o por intención deliberada. Pero sea como sea, su presencia allí rompió con siglos de segregación religiosa. No con una revolución. Con una charla. A medida que te alejas del recuerdo físico del pozo, te das cuenta de que lo llevas como quien lleva una melodía pegada. A veces ni la tarareas, pero su ritmo te acompaña. Y empiezas a pensar. ¿Qué habría pasado si ella no hubiera respondido? ¿Qué habría pasado si él no hubiera dicho nada? ¿Y si todo hubiera quedado en un simple, ¿me das un poco de agua?, seguido de silencio incómodo? Pero no fue así. Hablaron. Escucharon. Se vieron. Y tú, fuiste testigo. Te detienes en una roca plana, más por costumbre que por cansancio. Te sientas. Miras alrededor. Es un paisaje nuevo, sí, pero lo miras con ojos diferentes. Piensas en los discípulos. En cómo llegaron justo al final, con la comida aún caliente pero con preguntas frías. En cómo no entendieron del todo, pero tampoco interrumpieron. En cómo aprendieron, tal vez sin saberlo, que una comida no siempre es pan, a veces es conversación. Y recuerdas sus rostros. Las cejas arqueadas. Los murmullos que nunca dijeron en voz alta. Los panes que quedaron sin repartir,
porque todos estaban ya, saciados de otra forma. Dato curioso, hay una teoría moderna, propuesta por algunos estudiosos, que sugiere que este relato en el Evangelio de Juan fue una forma velada de invitar a las futuras comunidades cristianas a cruzar fronteras. A hablar con los otros. A considerar que tal vez la verdad más profunda no se revela en los lugares santos, sino en los terrenos comunes. ¿Y tú piensas? Quizás ese sea el verdadero milagro. No que el agua diera vida, sino que alguien, en pleno mediodía, con sed, se detuviera a hablar. Y ahora, mientras el sol empieza su lento ascenso, tú sabes que pronto esta historia llegará a su fin. No porque se haya agotado, sino porque, como el agua de un pozo, necesita tiempo para volver a llenarse antes de ser contada otra vez. Cierras los ojos un instante. El cántaro sigue en tu mente. El pozo. Su voz. La de ella. La tuya. Todo se mezcla. Todo se queda. El sol ya cuelga en el cielo como una lámpara bien centrada, bañando todo con ese oro silencioso que no pregunta si lo quieres, solo se instala. Las sombras se acortan. Los grillos callan. Y tú sigues caminando, aunque cada paso es más lento, como si tus pies también entendieran que el final se acerca. Pero no un final triste. No un cierre forzado. Un final suave. Redondo. Como una piedra pulida por años de agua que no tenía prisa. Y entonces, como ocurre con las historias bien contadas, recuerdas el principio. El calor. El pozo. Ella. Ella, con su cántaro roto y su mirada vacía. Ella, con sus respuestas en forma de defensa. Ella, con su carrera sin cántaro, y con algo mucho más lleno. Piensas en la frase que lo cambió todo. Yo soy, el que habla contigo. Y te das cuenta, ese yo soy no fue solo una presentación. Fue una invitación. A verse. A responder. A dejar el cántaro. Dato histórico, el uso del yo soy en la tradición bíblica es profundamente significativo. Desde el elle del Éxodo hasta los múltiples yo soy del Evangelio de Juan, la fórmula no es retórica, es revelación. Dato curioso, muchos manuscritos antiguos escriben esas palabras con un trazo distinto, como si incluso los copistas supieran que estaban transcribiendo algo más pesado que tinta sobre pergamino. Los historiadores aún debaten si este diálogo fue recordado palabra por palabra o reconstruido desde la experiencia. Pero lo que no se debate es el efecto. Este texto ha sido predicado, cantado, llorado, y vuelto a contar más veces de las que se pueden contar. Tú lo sabes porque, ahora, lo estás llevando contigo. Y entonces, al llegar a la cima de una nueva colina, algo te detiene. No un obstáculo. Una sensación. Como si algo invisible te susurrara, mira atrás. Y lo haces. Y ahí está. A lo lejos. Pequeño. Silencioso. El pueblo. El pozo. El lugar donde todo comenzó. Pero lo ves distinto. No como un punto geográfico. Sino como un punto de inflexión. Y entonces sonríes. Porque entiendes que la conversación más larga de Jesús con una mujer no fue solo larga en palabras, fue larga en ecos. Larga en efectos. Larga en ti. Respiras hondo. No como quien termina algo, sino como quien lo integra. Y con eso, el viaje se cierra. No porque ya no haya nada que contar, sino porque, por ahora, es suficiente. Y ahora, mientras el polvo del camino se posa lentamente en tus sandalias, y el cielo vuelve a estirarse hacia el azul tranquilo del día, dejas que las últimas imágenes se desvanezcan suavemente. El pozo. El cántaro. Su voz. La tuya. La de ella. Todo está allí, pero cada vez más difuso, como si la historia se hundiera en la tierra no para desaparecer, sino para germinar. Quizás esta noche no se trataba de entender. Ni de analizar.
Ni siquiera de recordar cada detalle. Tal vez, solo se trataba de sentirlo. De dejar que una conversación ocurrida hace siglos encontrara su espacio dentro de ti. No como un ruido que interrumpe, sino como una nota sostenida que se une al ritmo de tu respiración. Así que quédate ahí. No te muevas. No pienses en cerrar nada. Déjalo abierto, como un pozo sin tapa, profundo y disponible. ¿Y si tus párpados ya pesan? Déjalos caer. No luches. Déjate llevar por esa sensación líquida y tibia de haber escuchado algo importante, sin necesidad de entenderlo todo. Y cuando despiertes, si lo haces, tal vez no lo recuerdes todo. Tal vez el cántaro, el pozo y el yo soy se hayan diluido un poco. Pero eso está bien. Porque lo esencial ya te acompaña. Fin del guión. Dulces sueños.